Son ya varios los días en que me siento bastante bien después de haberme recuperado de un tremendo virus que me tiró a la cama, pero la voz no me ha mejorado. Y como he dicho en los anteriores puntos de vista, prefiero hablar mal que no hablar en estas circunstancias, y por eso les pido humildemente sus oraciones para que este tema de la voz me mejore, porque es parte importante de mi apostolado y muy pronto tengo un programa en vivo en EWTN para el que espero tener la voz bien. Y si no la tengo bien, pues hablaré con la voz mal. No me quedan muchas opciones. Pero quería abordar ahora un tema muy importante. En el siglo XVII, a inicio del siglo XVII, había en Roma un sacerdote que pensaba que otro sacerdote conocido suyo era muy débil para enfrentar los desafíos apostólicos en los países de misión. Este otro sacerdote, en cambio, pensaba del primer sacerdote que era más bien demasiado severo o duro o exigente en las normas que imponía a sus discípulos. Estos dos sacerdotes son verdaderos. El primero se llama San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas en Roma, cuando ya estaba en Roma, y el segundo es San Felipe Neri, el fundador del oratorio. En consecuencia, estamos hablando de dos santos que se respetaban y se estimaban enormemente, pero tenían su propia opinión uno del otro. ¿Quién era mejor que quién? Nadie lo puede decir. Eran dos sacerdotes con dos estilos distintos. A ambos la Iglesia los ha canonizado, poniéndolos en consecuencia como modelos de santidad y de perfección cristiana. En ambos casos. ¿Por qué comienzo con esta anécdota? Porque encuentro que algunos hermanos en la Iglesia se sienten perturbados por la renuncia del Papa Benedicto XVI, recordando al Papa Juan Pablo II que no renunció y que cuando le pedían que renunciara, especialmente la prensa secular, cuando le pedían que renunciara, renunciaba, respondía que él no se iba a bajar de la cruz porque Jesucristo no se bajó de la cruz. Esta respuesta es una respuesta contundente, pero no era una respuesta dogmática, no estaba planteando un dogma de fe. Si es que el Papa Juan Pablo II hubiera creído que era inmoral que el Papa renunciara, no hubiera aprobado él mismo un código de derecho canónico que contempla la renuncia del Papa. O sea, es decir, que tiene un canon que contempla la renuncia del Papa. Y en consecuencia, Juan Pablo II lo consideraba algo completamente legítimo. Pero él tenía la vocación especial y el llamado íntimo, exclusivo en su conciencia, de que no debía renunciar él. Benedicto XVI, mucho antes de sentirse cansado, en el libro La Luz del Mundo, escrito por Peter Sewall, dice que un papa no debería ver con tanta dificultad o con tanta distancia la posibilidad de renunciar, que un papa no debería renunciar en momentos de crisis, pero en momentos relativamente serenos, como son los actuales en la Iglesia. Y muchos dirán, no, este no es un momento sereno, la aparición de Sanguchito dice que el mundo se está viniendo abajo. Pero, hermanito, eso nadie puede hacer nada respecto de las personas que tienen esas creencias casi fanáticas a determinadas revelaciones que se contradicen unas con otras, dicho sea de paso, ¿no? Pero a los ojos de el Santo Padre y a los ojos de la mayoría de los que vemos la realidad de la Iglesia y que la hemos visto comparada con el pasado, es un momento relativamente sereno. Entonces, cuando Juan Pablo II no renunciaba, el mundo decía que apegado, que aferrado está. Y, lógicamente, cuando el Papa Benedicto XVI renuncia, no dicen muy bien que haya renunciado, dicen, ajá, ¿por qué renuncia? Los papas no renuncian.
En consecuencia, debe renunciar porque hay algún calentado, algún entripado, alguna corrupción, algún problema. No puede ser porque sea por las razones que él da, que es que su salud ya está frágil. El Papa tiene un marcapasos, padece de una tendencia muy severa a tener infartos por coágulos en la sangre, que pueden ser al corazón o infartos cerebrales, ¿no? Embolias, no ve por un ojo, tiene artrosis en la cadera, está perdiendo peso rápidamente. En consecuencia, nosotros vemos el caso de un hombre que no va a vivir mucho tiempo más, tiene casi 86 años. Entonces, los católicos tenemos que entender, hermanos, que Juan Pablo II fue un papa único, por eso le decimos Juan Pablo el Grande, fue un papa único. Y con esto no quiero decir que era más santo que lo que podía hacer, que lo que va a ser Benedicto cuando lo proclamen santo, porque yo personalmente creo que lo van a proclamar santo en su momento. Pero Juan Pablo II, que venía de haber gobernado la Iglesia, no de un puesto de funcionario como el que ocupó por décadas el cardenal Ratzinger, sino que venía de un puesto de gobierno eclesiástico en un lugar dificilísimo de comunismo, fue capaz de generar un entorno personal traído desde Polonia, el famoso don Stanislao Cziwicz, su secretario personal, que ahora es cardenal arzobispo de Cracovia, sucediendo a Juan Pablo II en la sede, y el cardenal Stanislao Rilko, también polaco, actual presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Con él y algunos más, el Papa había logrado crear una estructura de personas que podían llevar su voz, y aunque él estuviera moribundo literalmente, podía decir que se haga esto, que se haga esto, que se haga esto. Y estas eran personas con suficientes cargos, títulos y responsabilidad al interior de la curia que podían llevar a cabo estas cosas. El Papa Benedicto XVI, como la gran mayoría de los papas, no ha creado esa estructura personal extendida, no la ha creado. Se requiere una personalidad muy particular como la de Juan Pablo II. Yo creo, estoy convencido, que Benedicto XVI va a ser recordado no solamente como un santo, sino que con el paso del tiempo yo creo que va a ser proclamado doctor de la Iglesia por lo insigne de su doctrina, lo incomparable, lo voluminosa y la enorme calidad de su doctrina y de su enseñanza teológica. Pero ciertamente va a ser un santo distinto al que tenemos que irnos acostumbrando, hermanitos, porque es la ley de la vida. La ciencia permite que las personas ancianas vivan cada vez más, y gracias a Dios, y bendito sea Dios por ello, pero eso no significa que las personas ancianas viviendo más tiempo están en capacidad de seguir llevando adelante las responsabilidades que requiere una persona joven. Así que muy posiblemente lo que ahora nos parece chocante termine convirtiéndose en la práctica usual en el futuro próximo de la Iglesia. Que tengas un buen día.